Muy buenas gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de mecánica. Como siempre, ya os digo que si os gusta este curso, si os está gustando, por favor, que dejéis un like, que si tenéis dudas hagáis algún comentario o preguntéis lo que queráis, de verdad. Soy un poco pesado con esto, pero de verdad que es que anima un montón y dice, ostras, pues esto a la gente le está gustando o no le está gustando y pues uno puede ver qué cosas cambiar. Bueno, ya habíamos visto las cuestiones sobre la velocidad tangencial en el movimiento circular y demás. Entonces, lo que habíamos visto fue, vamos a ver si puedo hacer un círculo así más o menos decente, sí. La cosa era lo siguiente, nosotros teníamos nuestro sistema de coordenadas, que un poco churro, pero no importa. Yo creo que se ve bastante bien. De hecho, lo voy a hacer un poquito más grande para que todos lo veáis, incluso los que no lleváis gafas y estáis sentados en la última fila. Bueno, la cuestión es la siguiente, yo tenía un objeto que se estaba moviendo, este va a ser nuestro vector de posición, vamos a ponerlo así, y aquí defino una distancia ρ, que era el radio, y un ángulo phi que cambia con el tiempo. Nuestro radio no cambia porque es un movimiento circular. Entonces, ¿qué pasa? Pues veréis. Habíamos visto que cuando teníamos velocidad constante, es decir, una velocidad constante que era tangencial, ojo, esto siempre es súper importante, porque esto creo que lo habíamos comprobado con unos cuantos calculines, eh, nuestra derivada del vector de posición, el vector de posición, tened en cuenta que va a ir cambiando alrededor de todo esto. Esta es nuestra trayectoria y nuestra velocidad, la velocidad v tangencial, voy a ponerlo así, que es un vector, siempre es tangente, por eso se le llama tangencial, valga la redundancia, a la trayectoria. Esto lo voy a anotar aquí porque es súper importante. Y subrayo lo de trayectoria, porque eso es súper importante, ¿vale? Entonces, nosotros habíamos calculado qué es lo que pasaba cuando teníamos esta velocidad constante. Cuando esta velocidad es constante, habíamos visto que existe una fuerza, bueno, buena fuerza no, una aceleración, porque habíamos visto que si yo veo el cambio entre este y este, lo que obtenía era otro vector aquí, que también es tangente, tiene la misma longitud, etcétera. Entonces, si yo trasladaba este vector aquí y hacía la diferencia, lo que obtengo, bueno, esta ha quedado un poquito churro, pero me entendéis. Lo que obtenía era otro vector que es la aceleración, es como cambia nuestra velocidad a lo largo del tiempo. Esto es lo que llamamos aceleración centrípeta, que es la que hace que el cuerpo haga un movimiento circular. Vale, ahora ¿qué es lo que pasa? Que no siempre vamos a tener movimientos donde la velocidad tangencial sea constante. Vamos a tener movimientos en los que haya una cierta aceleración. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos sacar de aquí y vamos a ver qué es lo que podemos obtener cuando nos encontramos con esa situación en que la aceleración, o sea, perdón, la velocidad no es constante. Ahora vamos a considerar esto. Vale. Lo primero es lo primero. Nosotros teníamos un ángulo aquí. Y nosotros lo que medíamos en realidad en el movimiento circular era cómo variaba este ángulo. Es decir, nosotros teníamos que para una omega constante, nuestra phi de t va a ser el phi sub 0 más omega por t, con omega constante. Esto era exactamente igual que las ecuaciones que teníamos para el movimiento en una dimensión, es decir, el movimiento rectilíneo uniforme. Esto era x de t igual a x sub 0 más, esto es un 0, o perdón, omega no,
la velocidad lineal por t. Y como habíamos visto, si yo multiplicaba aquí por el radio, me obtenía esta ecuación de aquí, lo cual no es nada raro. Es decir, esto creo que ya os lo comenté, es que lo grabé hace unos días, he estado unos días parado, entonces ya a veces ni me acuerdo de lo que he grabado. Como ya os comenté, es normal. Es decir, esto es lógico, es perfectamente lógico porque son movimientos en una dimensión. Entonces, los movimientos en una dimensión tienen características comunes. En 2 dimensiones va a pasar exactamente lo mismo y en 3 dimensiones va a pasar exactamente lo mismo. Por eso es tan interesante en física cuando analizamos movimientos en una dimensión, porque ya el hecho de entender bien esto te hace entender bien este movimiento de aquí. Simplemente, en vez de utilizar esta variable x, estás utilizando una variable phi y ya está. Bueno, pues vamos a ver. Entonces habíamos dicho que íbamos a considerar esta distinta de constante. ¿Qué pasa? Que cuando esta no es constante, habíamos definido, lo voy a poner en rojo también, que nuestra velocidad tangencial era igual al radio por la... voy a ponerlo en otro color. ¿En cuál? En verde. Esta va a depender del tiempo. Ya no va a ser constante. Pero esta definición sí nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que necesitamos es saber qué sucede. ¿Qué sucede cuando esta va variando? A ver, que me estoy haciendo un pequeño lío ahora mismo para cómo afrontar, que lo veáis claro. Dejadme un segundo. Bien, nosotros habíamos definido que nuestra velocidad angular, para este caso, era la variación de nuestro ángulo phi con respecto de t. Vale. Esto ya habíamos dicho para cuando era constante, pero cuando no es constante la definición es exactamente la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un análogo de la aceleración. Es decir, si yo quiero saber cuál es mi aceleración, voy a ponerla en este colorito, por ejemplo, una aceleración angular, yo la podré definir como la variación del momento de la velocidad angular con respecto del tiempo. Esta ya hemos dicho que no es constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tendré que integrar cosas. Vale, habíamos visto cómo se hacía esto para el movimiento rectilíneo uniforme. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero lo vais a hacer vosotros. Yo solo os voy a poner la solución, quiero que lo hagáis vosotros. Un truco que podéis hacer es coger directamente la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y cambiar las variables. Eso es un truco. Pero sería más interesante que lo hicieseis integrando. Lo que quiero es que lleguéis a esta ecuación. Es decir, que nuestra variación del ángulo con respecto del tiempo va a ser igual al ángulo inicial, phi sub 0, más nuestra velocidad angular por el tiempo. A ver. Un segundo. Que me estoy liando. Sí. Por el tiempo. Bueno, por el tiempo. No. Vamos a ponerlo por el incremento de tiempo. Mejor. Más nuestra aceleración angular. Un medio, perdón. De nuestra aceleración angular por el incremento de tiempo al cuadrado. Vale. Quiero que hagáis esto. Quiero que lleguéis a esta solución. Simplemente es hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho para el movimiento en una dimensión, hacerlo para el movimiento circular. Solo hay que cambiar las variables. Espero que os salga bien. Si no sale bien, ya os digo, dejadlo en los comentarios. Dice, oye, Javi, esto no me sale de ninguna manera. Por favor, pon la demostración de esta fórmula. Yo lo hago encantado de la vida. Pero me interesa más que lo trabajéis vosotros. Bueno, como habíamos visto esto, ahora sabemos que nuestra velocidad tangencial ya no es constante. Entonces,
lo que vamos a tener es una aceleración en esta dirección. Es decir, si yo lo voy a poner por aquí, es decir, de constante implica que tendremos una aceleración. Voy a poner otra aceleración que voy a llamar extra en esta dirección tangente. Pensad un momento, esta solo tenía una aceleración hacia adentro, que era la centrípeta, que era la que nos decía que esto iba haciendo una trayectoria circular. Ahora se tendrá que compasar, por así decirlo, con otra aceleración que va dirigida en la dirección tangente. Esto simplemente va a responder a lo siguiente, es decir, yo voy a tener una aceleración tangencial que debería ser nuestra derivada de la velocidad tangencial, voy a ponerle un vectorcito, con respecto del tiempo. Fijaos en una cosa, este vector es tangencial. Entonces, al derivar, esta aceleración también va a ser tangencial, porque solo estamos derivando con respecto de una de las variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que derivar esto de aquí, es decir, esto va a ser igual a la derivada, bueno, voy a poner aquí ρ, que lo voy a sacar fuera de la derivada, y voy a hacer la derivada de esto. Vale, esto creo que no os lo he enseñado todavía, pero las derivadas con respecto del tiempo en física solemos ponerlas de esta manera para que quede más bonito. Esto es una derivada con respecto del tiempo. Es decir, cuando yo pongo aquí un punto, es la derivada con respecto del tiempo. No sé por qué no se hace en la ESO y en bachillerato, pero lo dudo. O sea, de tiempo. Cuando hacemos, por ejemplo, yo tengo una función de x y habéis puesto siempre una prima. Esto es una derivada con respecto de x. Cuando yo tengo cualquier variable en física, si yo por ejemplo tengo phi prima, esto es lo mismo que escribir derivada de phi con respecto de x. Si yo escribo phi punto, esto es la derivada de phi con respecto de t. Es para distinguirlas, nada más. Además, creo que queda más bonito y todo. Bueno, entonces teníamos esto de aquí. Vale. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que esto de aquí es lo que habíamos definido como nuestra aceleración angular. ¿Vale? Pues nos vamos aquí y aquí tengo que esto es ρ por alfa. ¿Vale? Y esta es precisamente la definición de aceleración tangencial. ¿Qué es lo que yo voy a tener cuando tenga un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Vale? Voy a tener una aceleración dirigida hacia allá, que va a aumentar el módulo, digámoslo así. No, bueno, digámoslo así, no, es así, de esta velocidad. Voy a ponerlo aquí. Y por otro lado, yo tenía esta aceleración centrípeta, que es la que va a obligar a que haya un movimiento circular. Entonces, esta va a ser mi aceleración centrípeta, que está dirigida hacia el centro. Y si os fijáis, son perpendiculares porque el movimiento es circular, ojo, eso es importante, y estará dirigida hacia allá. Esto es la aceleración. Esto va a ser lo que vamos a llamar el vector aceleración de toda la vida, digamos, de la partícula. Tened en cuenta que es una composición de dos movimientos. Un movimiento que nos hace ir en círculos, que viene dado por esta aceleración centrípeta. Es que normalmente confundo los nombres de centrípeta y centrífuga porque me da exactamente lo mismo. Yo ya sé a lo que me estoy refiriendo, pero claro,
Ahora os estoy hablando a vosotros y la cosa cambia un poco. Y luego tenemos esta aceleración tangencial de aquí. Estas se suman y nos dan este vector de aceleración. Fijaos en una cosa, que esto es importante. Esta aceleración es constante. Vale. Esta aceleración también va a ser constante. La velocidad va a cambiar. Tenedlo en cuenta. Pensad que la aceleración centrípeta es igual a v cuadrado partido por ρ. Esta v es la v tangencial. Esta va aumentando. Por lo tanto, para que siga haciendo un movimiento circular sin que cuando aumente la velocidad tangencial, va a tener que hacer más fuerza hacia adentro. No sé si me explico. Es decir, si vosotros hacéis girar, por ejemplo, una bola o algo parecido atado a una cuerda o lo que sea, fijaos por ejemplo los lanzadores de peso. Al principio cuesta muy poco mover la bola, hacerla dar círculos, pero según la vas acelerando, cada vez la bola te tira más hacia afuera porque aumenta esa aceleración, eso sería la aceleración centrífuga, pero están relacionadas, quiero decir. Al aumentar esta velocidad, nuestra aceleración centrípeta necesita aumentar. Por lo tanto, este vector siempre va a ir cambiando con respecto a ρ y a phi. Es decir, no va a tener siempre el mismo módulo, no va a tener siempre... Cuando vuelva, digamos, de dar una vuelta, no va a encajar exactamente aquí, va a ser más grande. Bueno, pues yo creo que con esto vamos bien. Os voy a poner aquí, sí, esta aceleración, que era la aceleración total, va a ser igual nuestra aceleración tangencial dirigida en la dirección phi más nuestra aceleración centrífuga dirigida en la dirección ρ. Esto, quedaos con ello y veréis por qué va a ser tan interesante, sobre todo va a ser interesante esta, por una razón. Esto es lo que se le llama normalmente aceleración normal. ¿Por qué es interesante? Porque muchas veces, y esto ya lo veréis más adelante, si veis algún curso de cinemática un poco más avanzada, a lo mejor hago algún vídeo en el futuro sobre ello, cuando se trabaja con trayectorias, una trayectoria cualquiera, yo que sé, esto de aquí, nosotros vamos a tener una cosa que se llama triángulo de Frenet, Frenet-Serret, que nos va a venir dado por un triedro, es decir, si yo estoy en este punto, siempre voy a tener un vector tangente, un vector normal, que va a estar relacionado con esa aceleración normal, y luego un vector hacia afuera, creo que se llama tau, que nos da la torsión del movimiento. Entonces, este triedro te define, triedro de Frenet-Serret. Voy a poneroslo aquí por si os interesa. Esto lo que nos va a dar es toda la información que necesitamos acerca de la trayectoria de la partícula. Y precisamente esto se suele pedir mucho, que es la aceleración normal, y es directamente estos son unitarios, pero lo podemos hacer, encontrar este vector normal, siempre va a ser la aceleración normal dividido por el módulo de la aceleración normal. Entonces, cuando nos piden este tipo de vectores, y si no, por ejemplo, el tangente, que es este, siempre va a ser la velocidad tangencial partido por el módulo de la velocidad tangencial. Luego el tau ya veremos cómo se halla. Pero creo que tengo por ahí algún ejercicio en el que lo vamos a encontrar, o no lo vamos a encontrar, pero vamos a apoyarnos en algo de esto. Pero sin más, o sea, quiero decir, esto es todo lo que hay sobre cinemática hasta ahora. Hay muchísimas más cosas. Si le preguntáis a algún ingeniero aeronáutico, os va a decir que esto es una chorrada y que le dejéis en paz. Pero de momento para nosotros esto es más que suficiente para empezar a atacar un montón de problemas. Entonces, a partir de ahora, lo que voy a hacer es poner, pues por ejemplo, 2 o 3 problemas, así un poco complicados, y vamos a ver cómo utilizamos todo lo que hemos visto hasta ahora de todos estos movimientos, lo vamos a juntar todo
Por eso no quería hacer ejercicios mientras estábamos haciendo toda la teoría de la cinemática, porque ahora lo que pretendo es que vosotros, cuando intentéis hacer ejercicios, evoquéis lo que habéis estado aprendiendo durante estos vídeos. ¿Que a lo mejor os parece mucha información? Sí, pero también a la memoria hay que forzarla a que trabaje. Y eso es lo que vamos a hacer. Después de eso, vamos a ver, empezar con la dinámica. Así que bueno, no os entretengo más, espero que os haya gustado y hasta la próxima.